Los juicios políticos se deciden por mayoría política. Lo estamos viendo en la democracia más desarrollada y estable del mundo, donde el juicio político al presidente Trump irá al Pleno o al archivo, por la mayoría en el Senado que lo decida. Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, es un placer estar con usted y con los ecuatorianos. Ya terminó la fase instructiva en la comisión con sus pruebas de cargo y de descargo en el juicio contra la presidenta del CNE. Son decisiones personales de la presidenta que se basan en las atribuciones que le dio o que le ha dado la mayoría de Alianza País, PSC y Pachacuti. Yo diría que definitivamente el informe no contiene aspectos fundamentales que son lo que nosotros habríamos ofertado a los ecuatorianos. Hay temas que no necesariamente pueden ser causales de juicio político y que tienen que merecer de parte nuestra el apego irrestricto a la norma. El hecho mismo de que haya sido sancionada la presidenta del Consejo Nacional Electoral y dos de sus vocales por haber sacado una resolución inmotivada y que generare de parte del contencioso electoral una sanción de 20 salarios mínimos vitales o básicos unificados, habla de que esta acción ya fue de alguna manera debidamente sancionada. Más sin embargo, usted y los ecuatorianos que tienen un apego irrestricto a la ley, sabemos que la motivación de un hecho de esta naturaleza finalmente tiene que abocar conocimiento a la Corte Constitucional, porque las acciones del poder público o del sector público necesariamente terminan en la Corte Constitucional, quienes deciden si efectivamente se han inobservado determinada normativa. Y además hay la sanción política, o sea, hay una sanción administrativa, una sanción política o una sanción moral también, o judicial. Y usted sabe que nadie puede ser sancionado dos veces por una misma situación. Consecuentemente, yo considero de que en esa causal, por ejemplo, no existe razones para un juicio político. Yo no estoy hablando de direccionar mi voto para favorecer a alguien que pero tenga lo que ha sancionado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Electoral es una falta electoral. Y ustedes están haciendo un juicio político. Es que el juicio político es diferente de los otros juicios. No es que se está cometiendo sancionando dos veces. A ver, no es tan así. Nosotros también tenemos, no porque sea un juicio político, que dejar de motivar las sanciones por las que resolvemos llevar a juicio político. Así que yo creo que con todo respeto y cariño, nosotros tenemos la obligación de seguir los procesos que constitucionalmente y legalmente tienen necesariamente que ser. Pero por eso la sanción es diferente. La sanción es de destitución o de censura. No es la misma sanción. En eso se diferencian. Coincido plenamente con usted, pero eso no quiere decir de que nosotros forcemos la norma para decir que hay lugar a juicio político o no. Yo sí considero que en este caso particular una falta de motivación de la resolución tiene necesariamente que ver con el Consejo, la Corte Constitucional. Ahora, en la Comisión de Fiscalización, Alianza País con morenismo y correísmo prácticamente son base de mayoría, siendo esta una realidad o un juicio contra la mayoría en el CNE. Se daría por descontado que el juicio irá al archivo porque morenismo y correísmo han resultado favorecidos por esa mayoría del CNE. Mire, yo diría lo contrario. Yo me voy a remitir a lo que pienso personalmente. Hay temas que a mi juicio, en lo personal, no necesariamente tienen que detonar en un juicio político. Hay acciones que sí efectivamente generan una suerte de escándalo público. Hay, por ejemplo, acciones que las tomó el Pleno, y yo no puedo concebir de que no solo sea una persona a la que se le puede iniciar un juicio político y no a los miembros del cuerpo colegiado que tomaron una resolución. Hay acciones, sí, o sea que usted estaría a favor de que se enjuicie a la mayoría.
yo creo que es como debió plantearse el juicio político, porque no se puede discriminar una responsabilidad única a una persona que puede en el campo de la administración haber fallado en determinados espacios. Hay el silencio administrativo, hay recursos de protección, etcétera, que pueden mejorar o sancionar o procurar la salida a los problemas que se insertan como causantes. Eso es lo importante, político. Los problemas que hay de los apagones electrónicos, la base informática, todo eso. Pero en el juicio del acusador es Creo. Y Diana Tamain acusa de que el vicepresidente Enrique Pita, delegado de Creo al CNE, asumiría la presidencia si ella es destituida. ¿Le corresponde a Enrique Pita o al vocal alterno de Diana Tamain? Para empezar, no puedo convalidar aquellas aseveraciones que las hace a título personal la señora Atamaín, y no tiene para nada que de parte nuestra ser tomado en cuenta. Esos son temas baladíes que a mi juicio no tienen que ser incorporados en el análisis del juicio político. Respecto de lo segundo, él tiene de acuerdo a la ley, tiene que presidir momentáneamente el Consejo Electoral en el evento de que sea destituida y posteriormente de que asuma la persona que en sucesión le corresponde. Se tiene que elegir de entre los miembros quién ha de continuar con la dirección del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que dice la norma. Yo creo que sí hay graves errores, pero que a mi juicio no son lo suficientemente fuertes, porque el informe de la comisión, como de cualquier órgano público, tiene que tener una fundamentación, tiene que estar motivado. Y aquí en el informe lamentablemente no se establecen cuáles son las normativas que se habrían violentado para poder llegar a este caso de juicio político. Por eso yo le anuncio a los ecuatorianos, claro y evidente, no tengo ningún compromiso con nadie, ventajosamente, y gracias a Dios soy independiente y vine en base a mi modesta experiencia, a trabajar para que se institucionalicen estos juicios políticos y se reinstitucionalice el país. Ella es amazónica, usted también es un legislador amazónico, ¿son de la misma provincia? De ninguna manera. Es más, quiero decirle algo a los ecuatorianos: al ser una persona que piensa con el hígado, con las vísceras, yo a ella le hubiera cobrado, si cabe el término, porque cuando destituyeron a los 54 legisladores, fue ella, con algunos otros socios de Correa, que motivaron nuestra salida de manera injurídica y constitucional. Yo no hago apego de los afectos o desafectos para tomar una decisión. Yo lo hago porque los ecuatorianos observan claramente cuál ha sido mi comportamiento, y mi comportamiento tiene que estar establecido en aras del cumplimiento de objetivos nacionales y del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Si no existe, pero para esos a mi juicio, cosas fundamentales. Para esos objetivos nacionales, el problema de fondo para las próximas elecciones es que la mayoría se hace con 3, como en el TSE de la partidocracia que fue tan criticado. ¿Es posible lograr un acuerdo para que la mayoría sea 4 en vez de 3? ¿O eso no? Deberían ser 5. Por bloqueo en el Senado. Deberían ser 5, mi querido Alfredo. Lo que a mí me ha escandalizado es ver esa pugna intestina en donde abiertamente los vocales del Consejo Electoral hablan de tráfico de influencia. A mí me tocó esta provincia, esta otra provincia. Esto da un pésimo espectáculo, pero es lo que tenemos. Y en este momento generar más incertidumbre. O sea, eso no se está enjuiciando, digamos. ¿Perdón? Eso no, lo que usted dice, no se está enjuiciando. O sea que no se pueden pronunciar sobre algo que no esté en el juicio, ¿no? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que los anuncios de pruebas son los que tienen que contar. Pero que habría otro juicio contra toda la mayoría, contra todos los miembros. Por supuesto, mi querido Alfredo, por supuesto. Pero nosotros no podemos sugerir aquello en procedimiento claramente expedito en la norma, y yo creo que el tiempo ya no nos da, porque se viene el proceso electoral y ellos tienen que llamar ya a elecciones, y esto como que complica aún más las cosas. A los ecuatorianos y a usted, Alfredo, para no tener ningún sesgo y no se diga que estoy favoreciendo ni a uno ni a otro, sino a la conciencia y al conocimiento irrestricto de la norma, yo me voy a abstener. Esa es mi posición, que me la han preguntado de manera permanente. Ahora, ¿cuánto pesan en la comisión los independientes de Bing y Badi ante Creo, PSC y Alianza País? ¿Llegan a ser una minoría mayoritaria?
¿Qué decide? Nosotros somos una minoría, pero le diremos al país lo que hace la mayoría si es que sale fuera de los canales regulares de la aplicación irrestricta de la norma que estamos obligados a llevar adelante, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y sobre todo la aplicación de las disposiciones constitucionales. ¿Pero la abstención no favorece a la mayoría? No favorece a nadie porque no estoy ni con el uno ni con el otro. Pero Más el bien voto sería, en blanco, si yo voto... cuando se abstiene... ¿Perdón? El voto en blanco, no digamos. es voto en blanco. Abstención quiere decir que no estoy de acuerdo ni con la censura ni con el archivo, efectivamente. Bueno, el licenciado Azuero, gracias por participar en Contacto Directo. Alfredo, a usted, muchas gracias. Este es bien.